Fue la infamia. El barco ya estaba encallado y el agua nos llegaba a la cintura, pero aún así, uno de los aviones seguía bombardeándonos. Eran las 8:30 de la mañana del 31 de diciembre de 1958. Al sur de Tapachula, cerca de la costa de Champerico, Guatemala, 5 barcos camaroneros mexicanos estaban en el borde de la frontera en ese momento. Las lanchas habían partido 5 días antes del puerto de Salina Cruz y durante la noche del 30 de diciembre cruzaron la frontera aparentemente sin darse cuenta. En la madrugada del 31 de diciembre, las embarcaciones habían echado sus redes a pocos kilómetros de la costa vecina, cuando una avioneta apareció en el cielo y a través de un equipo de megafonía advirtió a los marineros que debían entregarse, los tomarían como prisioneros y debían dirigirse al puerto de Champerico, en Guatemala. Los barcos mexicanos se comunicaron por radio con su cuartel general en Salina Cruz, Oaxaca, momento en el que las conversaciones fueron interceptadas por aviones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, dispuestos a atacar a los barcos mexicanos. La intención de los pescadores era regresar a territorio mexicano. Fue en ese momento que se inició la Operación Drake. 2 aviones P-51 comenzaron a disparar primero frente a las lanchas para obligarlas a interrumpir su marcha de regreso a México. Luego dispararon contra los motores de las lanchas. Las autoridades al sur de la frontera justificaron sus cobardes actos con que las lanchas mexicanas habían respondido con ademanes obscenos, por lo que la aviación decidió proceder a ametrallarlos. 3 embarcaciones aceptaron ir a tierra, pero para entonces el incidente ya se había cobrado la vida de un hombre y dejado 20 heridos. El 30 y 31 de diciembre, varios diarios mexicanos comentaron ampliamente la noticia de que el presidente guatemalteco Ydígoras había dado órdenes de atacar barcos extranjeros que supuestamente ingresaban ilegalmente a sus costas. En ese momento, el encargado de negocios de México en ese país, José Luis Laris, conoció que las autoridades guatemaltecas tomarían medidas represivas contra embarcaciones que pescaban ilegalmente. Las 5 embarcaciones mexicanas involucradas en el incidente fueron las siguientes: San Diego, Águila Cuarta, Eugenia Doceava, Miguel Zeta, Camaronera Séptima y Elizabeth. De estas, la San Diego y la Elizabeth fueron las obligadas a enfilar hacia las costas del puerto de Champerico. De la tripulación agredida, 12 marineros heridos fueron llevados a un hospital militar y 10 más fueron llevados a una cárcel militar como prisioneros de guerra, sujetos a proceso por robo de especies marinas y violación de aguas internacionales. Una vez conocidos los hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México giró instrucciones a su embajador Francisco de Icaza para que presentara una protesta ante aquella Cancillería por empleo excesivo e impropio de la fuerza en contra de las embarcaciones pesqueras mexicanas. Posteriormente se haría una protesta formal. Se pedía al embajador que también hiciera hincapié en que el ametrallamiento de los barcos pesqueros no correspondía a las normas del derecho internacional ni tampoco a las relaciones de amistad entre ambos países, por lo que el gobierno respondería en consecuencia. El 2 de enero las autoridades guatemaltecas rechazaban la protesta verbal
y le pedían a México que presentara una protesta por escrito. Ese mismo día, la Cancillería hizo una declaración pública, en la que daba cuenta de los acontecimientos del 31 de diciembre, y señalaba que en vista de que los recursos materiales de su país, Guatemala, había sido objeto de una vasta depredación por parte de barcos piratas mexicanos. El propio ministro de Relaciones, Jesús Hunda Murillo, señaló que él personalmente comunicó la decisión guatemalteca a los embajadores de México y los Estados Unidos, países a los que acusa principalmente de practicar la piratería en aguas de Guatemala. En México, las protestas por el ametrallamiento de los barcos pesqueros empezaron a dejarse sentir. La población entera rechazaba el atentado. En la prensa aparecieron declaraciones de los senadores y diputados de la República. El lunes 5 de enero, abogados litigantes de las Cortes Penales de la capital mexicana, así como todas las centrales obreras de la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los principales líderes de los grandes y pequeños sindicatos nacionales de la industria, Asociación de Veteranos de la Segunda Guerra Mundial, integrada por excombatientes del Escuadrón 201, la Asociación de Constituyentes de 1917, hicieron sentir su indignación. Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya había girado órdenes a su embajador en Guatemala para que presentara una nota de protesta a la Cancillería de Guatemala. Siguiendo el curso de los acontecimientos, el diario Excelsior publicó una noticia, el 16 de enero, en la que destacaba lo siguiente: Ydígoras rechaza la protesta y nos exige una satisfacción. Además, ordena a sus aviaciones que ametrallen barcos sin bandera, aduciendo que las medidas tomadas el 31 de diciembre habían sido las adecuadas, debido a la insolente actitud tomada por la tripulación mexicana. El gobierno de aquel país se mostraba intransigente, se negaba a aceptar la nota de protesta del gobierno mexicano. Ante tal respuesta, el gobierno mexicano propuso que el problema fuera presentado ante el Tribunal de la Haya, pero el gobierno de Ydígoras no aceptó. México procedió entonces a la ruptura de relaciones, el 23 de enero de 1959. En la residencia presidencial de Los Pinos y ante los representantes de la prensa, la radio y la televisión mexicana, el presidente López Mateos leyó un mensaje en el que decía: al registrarse la tercera negativa, el gobierno de México ha llegado a la penosa conclusión de que ningún objetivo práctico se lograría manteniendo relaciones diplomáticas con un gobierno que, como el de Guatemala, se ha negado a darnos satisfacción por el grave incidente que él mismo provocó y se ha rehusado, sin proponer ningún otro de los procedimientos para la solución pacífica de los conflictos, a que el más alto Tribunal de Justicia Internacional decida si México se halla en lo justo o no al demandar un desagravio y la compensación moral y material a que se considera con legítimo derecho. Guatemala respondió nuevamente a México por no intervenir en el tema de los barcos piratas y el tráfico de arma. Como resultado, ambas naciones enviaron sus ejércitos a la frontera. Mientras tanto, los medios de comunicación de ambos países alentaron el fuego nacionalista y se realizaron marchas en las capitales de México y Guatemala. El 26 de marzo, Guatemala rompió lazos con México luego de que manifestantes centroamericanos destruyeran el puente que conectaba a Ciudad Hidalgo y Ayutla. En respuesta, mexicanos armados cruzaron la frontera e invadieron la ciudad de Santa Ana. En el punto álgido de la tensión, el presidente guatemalteco acusó a México y Belice de plantear un golpe de Estado. La crisis diplomática llegó a su apogeo
cuando el presidente guatemalteco Idi Goras formó una coalición con El Salvador, Honduras y Nicaragua para avivar el resentimiento contra México. Costa Rica se mantuvo neutral y se ofreció como mediador diplomático, mientras que México contó con el apoyo de Cuba, China, la Unión Soviética, Estados Unidos e incluso Reino Unido. Aunque Estados Unidos al principio se tambaleaba y se inclinaba más hacia el lado de Guatemala, ya que en este momento y en estas circunstancias, Estados Unidos estaba convenciendo al gobierno de Guatemala de instalar bases militares en su país, ello para estar más cerca de la Cuba soviética. Finalmente, gracias a la mediación de Venezuela y Chile, México y Guatemala retomaron relaciones el 15 de septiembre de 1959. Durante un discurso, el presidente Adolfo López Mateos agradeció el apoyo del pueblo mexicano y destacó la importancia de solidaridad y amistad latinoamericana con Guatemala. Además, ambas naciones pidieron disculpas por el uso de la fuerza y la impunidad. El gobierno guatemalteco también acordó compensar a los dolientes y heridos, y se comprometió a luchar contra la piratería solo de forma preventiva. Luego hay una operación de la que se habla en el contexto del conflicto, la Operación Gaviota, donde aviones mexicanos llegaron a la base de la Aurora y estaban listos para disparar, pero dieron la orden de último minuto de abordar la misión. Sin más, mis amigos, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos estamos viendo en próximos videos. Me ayudarían mucho compartiendo y suscribiéndose.